los conceptos que les di justamente es este, el de diferenciales. Algún compañero de ustedes, no sé de qué grupo, me decía, maestra, pero nos preguntó de las derivadas y ya vamos a empezar con diferenciales. Caray, buena pregunta, pero ¿qué creen? Las derivadas tienen mucho que ver, tienen que ver con las diferenciales. De hecho, las derivadas no las vamos a dejar, las vamos a seguir viendo. No hemos terminado ese tema. Y como ustedes, los que ya investigaron, saben, una de las aplicaciones de las derivadas son las aproximaciones. Y las aproximaciones son diferenciales. Entonces, de ahí viene el enlace o la relación con las derivadas. Porque justamente las diferenciales son aplicaciones de las derivadas. ¿Vale? Bien. Pero bueno, ya lo vamos a ir analizando con calma, con tiempo, lo que son las aplicaciones. De hecho, lo van a ver también en Mate 5, las aplicaciones de las derivadas, que justamente me ayudan a conocer aproximaciones, puntos críticos, velocidades, aceleraciones en la física, en geometría, áreas, volúmenes, etc. Entonces, todo eso me ayuda en las diferenciales. Bien. Ahorita vamos a empezar el concepto, más que concepto, la forma de cómo calcular o sacar diferenciales. De los que hicieron su tarea, ¿quién ya hicieron su tarea? ¿Quién me quiere decir qué es una diferencial? O leer, porque bueno, lo tienen en su cuaderno. Te decía que representa la parte intermediaria del cambio en la factorización de una función y es igual a fx con respecto a cambios en la variable dependiente de cada ecuación. Ok, se oye súper mega complicada, ¿verdad? De hecho, el concepto es así, es muy complicado el concepto, pero es mucho más fácil de lo que ustedes imaginan. Sin duda tiene que ver mucho con la gráfica, con la gráfica de una función para entenderla mejor. Me imagino que encontraron mucho este esquema. Aquí es X, aquí es incremento de X. Ahora sí, un esquema algo así, ¿no? Entonces, sí, profe, de hecho la diferencial es justamente esta distancia. Ajá, más o menos un dibujo así. La diferencial gráficamente me representa eso que les estaba diciendo su compañera, una diferencia entre la derivada y la función. Entonces, más que teórico lo vamos a ver conceptual. Sin duda, si leen su investigación, tiene que ver mucho con las derivadas. Para poder conocer una diferencial, necesito tener una derivada. Si yo quiero sacar la diferencial de una función, no puedo olvidarme jamás de las derivadas. Entonces, esto que ven ustedes aquí ya saben que es una derivada, ¿no? Deriva la función y. La diferencial se denota solo así, que es esa pequeña diferencia que tengo justamente con la función que habla ahí de la razón de cambio, ¿no? Esa es una razón de cambio. Acuérdense que la pendiente es una razón de cambio, tiene que ver, y esto justamente, esta es la pendiente. Pero, ¿qué hago con esto? No lo puedo borrar, no lo puedo eliminar, no lo puedo, nada más así. Pues tan fácil, como quiero de y solo, de x, si está aquí dividiendo, lo voy a pasar del otro lado multiplicando. ¿De qué? De la función derivada. Ejemplo. Entonces, esto es derivada, como ya les había dicho. Y justamente esto es la diferencial. Así se va a denotar. Bien.
vamos a verlo, el concepto algebraicamente. Vamos a ejemplificar. Si yo tengo una función, y es igual a 3x, quiero sacar su diferencial. Es lo que le está pidiendo el problema. Calcula la diferencial de la siguiente función. Lo que tienen que hacer primero es sacar su derivada. ¿Cuál es la derivada de esta? ¿Cuál es la derivada de 3x? 3. Ok, ya ahí está su derivada. Pueden denotarla así o la pueden denotar así, ¿no? ¿Por qué la denoté así? Porque vamos a empezar a ver el concepto de diferenciales de manera algebraica. Como quiero esto, que me dijo la maestra que la diferencial es esto, pues lo único que hago es cambiar esto. Y si está dividiendo, de este lado va a pasar. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Exacto. Y justamente eso es la diferencial. ¿De qué? De y igual a 3x. Así de sencillo es una diferencial. Algebraicamente, ya gráficamente es esto de aquí, que ya lo van a ver a detalle más de 5, y es lo que les leyó la compañera, la teoría que les leyó. ¿Alguien tiene otro concepto de lo que es la diferencial que me quiera leer, diferente a la compañera, como leyó la compañera? Maestra, yo encontré el mismo. Es que intentaba buscar otros, pero decían básicamente lo mismo. Ok. A ver si entran temprano, Alejandro o Troncho. Algo ligeramente distinto Fijo. que dice que la diferencial representa un cambio en la alineación de la función. Existen muchas situaciones en las que necesitamos estimar una diferencial, como por ejemplo en las aproximaciones. Bueno, ahí son ejemplos. Ya después dice, utilizando la recta tangente como la mejor aproximación lineal a la función en las cercanías del punto de tangencia, aproximaremos esta diferencia con las diferencias sobre la recta tangente a la que llamaremos el diferencial de la función en el punto. Ok, justamente es el esquema que les acabo de decir. Sí. Déjame borrar este cuadro que no se me borra. En este gráfico. En este punto menciona el punto de tangencia. Aquí hay un punto de tangencia entre la curva y esta recta. Justo aquí, en la de esta es la derivada, pues en este punto es la derivada. Al prolongarla, esta recta la estoy alineando con esta. Y esa alineación tiene que ser mínima para que sea la diferencial, justamente esta rayita de aquí. Lo puedo mejorar, es el... Entonces, donde ese punto de tangencia se alinea justo con la curva, y esta diferencia que tengo con la función y la derivada, porque es la tangente, eso va a ser esa diferencial. Gráficamente, justamente lo que estaba leyendo el compañero. Muy bien. Un poco más claro, creo yo, que el concepto anterior, pero algebraicamente lo que van a hacer ustedes, no van a hacer ustedes esto, obviamente, este es el concepto. Lo que van a hacer ustedes es esto de acá. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Pues obviamente saber para poder ver, porque yo les puedo decir, ok chicos, saquen la derivada, no, quiero la diferencial de esta. Ay, ¿qué me van a hacer? Ahí está, maestra. Como les pedí la diferencial, van a estar mal, porque esta no es la diferencial. Esta que es la derivada. Por lo tanto, al ser la derivada, pues obviamente van a estar mal. Lo que tienen que hacer es justamente, obviamente el proceso, aunque no lo hagan, ¿no? De despeje. Tengo mi derivada, por lo tanto mi diferencial es esta.
Esa sería la correcta. Ya vieron que hay una gran diferencia entre la derivada y la diferencial. ¿Vale? Una cosa es la derivada y otra cosa es la de diferencial y otra la derivada. Otro ejemplo. ¿Alguien me puede decir ya cuál es la diferencial de esa? Ok. 15. ¿Qué tengo que hacer primero? Derivarla completa. 15x 15. elevado al cuadrado. ¿15 qué? X elevado al cuadrado menos 2x. Ajá. Perfecto. ¿Qué te falta? Al de y eso es Porque igual a quiero- dx. No miento. Ajá. Falta el. Al despejarlo, pues ya me queda por dx, ¿no? Si la pongo así, voy a estar mal. ¿Por qué? Porque el dx que estaba aquí pasó multiplicando acá, ¿no? Y multiplica toda la derivada, ¿cierto? Y aquí nada más estoy multiplicando el dx a el 2x, nada más. Y tiene que multiplicar a todo. Por lo tanto, tengo que poner paréntesis cuando es un polinomio, binomio, ¿vale? Entonces, para que esté correcto, debo de especificar a qué va a multiplicar a toda la derivada. Y lo que está con los paréntesis rojos, todo eso fue mi derivada. ¿Vale? Porque la derivada de este es 15x cuadrada menos 2. Ahí les encargo los que siguen copiando, ¿eh? Ni crean, si siguen copiando, ni crean que uno les va a echar la mano. Ahí con todos sus errores mal copiados, así van a reprobar. Yo les echo la mano a las personas que se esfuerzan. A los que no se esfuerzan, no. Sigan copiando los errores. Entonces, esa es la diferencial de la función azul. Esta. Ay, ok, otro ejemplo. Por lo tanto, necesito aprender, Maestra. Sí. De los dos resultados que sacó, los dos significan lo mismo. Los dos. No, hijo. No, o sea, ¿cuál estaría bien? Azul? Ajá. ¿El rojo y el azul? Sí. Si el problema te pide derivada, esa es la correcta. Si el problema te pide diferencial, vas a estar mal. Vas a estar bien acá si lo pones así. Ahora sí que esa es la diferencia entre derivada y diferencial. Oh, ok, maestra. Es que no entendía eso. Gracias. Maestra, ¿Sí? yo tengo una duda. Si, por ejemplo, al principio dice de x es igual, al final se pondría de y, o siempre va a estar ¿Cómo? de y. Siempre, mija, en una diferencial siempre es de y. Igual a. Ok. Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Puedes incluso ya en una carrera, en una ingeniería, ya te van a pedir, la diferencial con respecto a X. Pero ya esas son palabras mayores, ¿no? Donde sí vas a tener dx, pero es la diferencial con respecto a dx. Puede pasar en matemáticas, hay problemas así, pero esto ya lo vas a ver en una carrera universitaria donde lleves matemáticas, cálculos y demás. ¿Vale? Y obviamente no va a ser lo mismo, tienes que despejar de manera diferente. Pero aquí no lo vamos a ver, aquí lo vamos a ver la diferencial como de y. Ok, maestra. Gracias. Sí. Bien, vamos ahora con este ejemplo de la negra. La negra, voy a borrar esto, para que no se me hagan pelotas con tanta información. Alexa, ¿vienes entrando o te sacó la sesión? Sí, ya. Sí, gracias.
Fue ella. Bien, aquí vamos a ver cómo la voy a, obviamente, para poder sacar la diferencial, quiero, de aquí, ya esta semana o la semana que viene les voy a preguntar por las diferenciales. Por las diferenciales, es los que les voy a preguntar. De las funciones, quiero la diferencial de esta. Oh, pero la maestra me dijo que tengo que tener primero la derivada. ¿Cómo la voy a derivar esta? Como las anteriores, ¿no? La derivada de coseno de u era igual a menos seno de u por la derivada de esta u. Por lo tanto, aquí va a ser, viendo esto, sería menos seno de u, que es 5x, por la derivada de 5x, que es 5. Lo paso al inicio. Un error que cometieron mucho ustedes es que al pasarlo al inicio hacen esto. Y el 5, este 5 de aquí que está multiplicando, porque así me lo dice la derivada, ¿sigue multiplicando acá? No, aquí está restando, 5 menos, ¿no? El seno está restándole el 5. Tienen un error tremendo, tuvieron un error tremendo ahí, ¿no? Que ni se los marqué. ¿Qué tienen que hacer? Pues que siga multiplicando. El signo lo saco antes y pongo el 5. Y ahí sí el 5 ya está multiplicando el seno. Y la expresión sigue siendo negativa. Ahí está. Esa es la forma correcta, porque si no me lo están... Este monomio me lo convirtieron a binomio. Aguas, porque justamente en la de coseno derivaron mal. Bien. ¿Pero qué creen? No quiero derivadas, quiero diferenciales. Oh, la maestra me dijo que era de Y. Así le explicó a la chica que preguntó. Perfecto, pongo de Y. Y que mi derivada es multiplicada por dx. Ok, le pongo 5 seno de 5x por dx. Ahí está. Y ese es mi resultado final. La diferencial de coseno de 5x. ¿Dudas, chicos? No. ¿No hay dudas de ese problema? Si se dan cuenta, yo les pongo aquí muchos problemas. ¿De cuál, perdón? Entre cada grupo y cada grupo, además, son diferentes los problemas. De coseno de 5x. Ah, no. Hay unos jóvenes muy buenos que ya saben derivar muy bien y otros que descubrí que no lo hacen ellos. Entonces, aguas, ahorita están aprendiendo a caminar y para poder correr necesito checar que no se me caigan, por lo tanto, tienen que poner proceso. Si no me ponen proceso, no les voy a poner, aunque esté perfecto su resultado, no les voy a poner 10. Es que proceso, por favor. Otra función. A ver, tengo esta. ¿No ha sacado en internet a esta, ¿cómo se llama? La que entró ahorita. ¿Ya no tiene problemas? La chica que entró. Me avisan, para volverla a meter, si la saca y la vuelve a meter. ¿De Fátima? La chica que te avisó. Sí, profa. Ok, vamos a ver esta primero. Necesito la diferencial. Es lo que les estoy preguntando ya. Por eso hay que leer las indicaciones. A lo mejor ustedes dicen, calcula la derivada de la siguiente función. ¿Y qué van a hacer? Van a calcular la diferencial. ¿No? O calcula la diferencial de la siguiente función. ¿Qué van a hacer? Solo la derivada. No. Tienen que leer bien el problema que les pide, la indicación que les está pidiendo para seleccionar la respuesta correcta en un examen, en una actividad. Bien, esta, ¿cómo la voy a derivar según el formulario? ¿Cómo creen que la puedo hacer? A ver, díganme, propongan.
¿Qué fórmula voy a usar? ¿Para cuál? ¿Para toda o solo? Porque primero Para empezamos toda, con la de, quiero sacar la diferencial de este. pues vamos a derivar lo que son seno y 2 elevado a la 3x, ¿no? Ajá, ¿y qué operaciones están haciendo esas dos? Vamos a utilizar vamos a pasar la coseno y vamos a derivar x también. Y también vamos a derivar 13. Ok. Vamos a derivar 3x. Ok, pero antes. No, antes. Tú observas la función y cómo esta función, cómo la vas a derivar. Toda. A ver. ¿Se acuerdan de esta? Sí. No se olviden nunca. Ahora ya les metí las trascendentes. Ajá. Como los ejemplos que habíamos visto solo de algebraicas, ¿no? ¿Sí o no son diferentes las funciones? Trigonométrica y la otra exponencial. ¿Y qué operación se están haciendo? Pues multiplicando. Entonces, al multiplicarse esas dos funciones, pues la voy a hacer como la derivada de u por v. Entonces, esto es u por la derivada de v más v por la derivada de la u. Así. Necesito identificar, por lo tanto, mi u. Mi u, como decía el compañero, seno de x. De ahí también puedo derivar esta x. La v, por lo tanto, es 2 al 3x. ¿Y qué hago con la u? La derivo. La derivada, ¿para qué? Para poder derivar toda esta, y sacar su diferencial. La derivada de seno de x es coseno de x. La derivada de x es 1, no lo pongo, ya sé que es esta. Ahora esta ¿cómo la voy a derivar? Como a la v, ¿se acuerdan de esta que vimos la semana pasada? O en esta semana. Y esta es, su derivada es a la v, por logaritmo natural de a, por la derivada de la v. Entonces mi v, a la v, lo pongo, es 2 a la 3x. Ahí está la v, logaritmo natural de a, mi a es 2, que es la base. Por la derivada de la v, mi v es esta, es 3 por 3. Y ya nada más la acomodo el 3 al inicio para que no parezca logaritmo natural de 23. 2 por 3. Profa, ¿qué es el logaritmo natural? O sea, porque no sé si Dice aquí para que no parezca tan 32. ¿Qué es un logaritmo natural? Ajá, sí, porque otras veces veo que le ponemos 3, otras veces 2. O sea, lo conformamos conforme a la base. Ok, sí, mira, el logaritmo natural, sí, conforme al logaritmo natural, es un logaritmo de base e, ¿no? Haz de cuando tienes logaritmo de base 10 de 5, ¿no? Si le pongo el 10, su base es 10, del resultado 5, y ¿qué me va a dar un logaritmo? ¿Qué es un logaritmo? Un logaritmo justamente, ahí, déjame borrar este 5 que lo puse aquí. Un logaritmo justamente me va a dar el exponente de una incógnita. Si yo quiero sacar el logaritmo de base 10 de 5, es x, es el resultado. Y el n es el logaritmo de la base e. Es justamente esto. Este valor te da el logaritmo natural. Entonces, por ahí alguien inteligentemente eliminó logaritmo natural con una e que parecía ahí. Eliminó. Y es ahí donde me digo, se lo hicieron. Copió. Entonces, logaritmo natural y e a la x es lo mismo. Se puede decir que es lo mismo o se cancela. Es como decir, son operaciones contrarias. Así como 3 que multiplica entre 3 que divide, se cancela. O 3 menos 3 también se cancela. E a la x con logaritmo natural también es lo mismo.
Entonces, el logaritmo natural refiere a la base e. Y un logaritmo es un exponente. Si tú pones, por ejemplo, logaritmo de base 10 de 100 en tu calculadora, te va a dar 2. Puedes meterlo en tu calculadora, ¿sale? ¿Por qué? Porque si yo pongo 10 a 100, entonces el logaritmo es un exponente. Ok. ¿Pregunta? A lo mejor eso lo vieron en Mate 1. A lo mejor no está tan claro, pero quédate con el concepto de que un logaritmo es un exponente. Y el logaritmo natural es únicamente de base e. Ok. Bien, ahora, por eso yo puedo tener logaritmo de 2, en este caso es 2, pero puede ser el resultado de 3, puede ser, etcétera, ¿no? ¿Cómo sería en potencia esto? Aquí, por ejemplo, te está preguntando esto. Es 2, ¿no? ¿Cuál es el exponente para que tú puedas saber que e a ese exponente te dé 2? Lo que vas a hacer en la calculadora, le aplicas ln de 2 y te da justamente este número de aquí que puede ser decimal. Y dices, bueno, pues ese es 2, pero a veces da 3. 15. Ahora, ¿a qué número elevo e para que me dé 15? Eso es. Bien. Ahora, si yo tengo u, v, u' y v', nada más obedezco esta formulita de acá. Y empiezo. Si quieren ya, vamos a ponerle de y, que la diferencial es igual a u es seno de x por v', que es 3 por 2 a la 2x, por logaritmo natural de 2, más v, que es 2 a la 3x, por la derivada de la u, que es por coseno de x. Ajusto nada más. Antes, como estoy sacando diferencial, todo lo multiplico por dx. Y nada más aquí, este 3 lo paso al inicio y ese es el resultado de la diferencial. De seno de x por 2 a la 3x. ¿Dudas, chicos? Sí. Es que no comprendo bien es que hago yo bolas, o bueno, cuando anuncian que la letra U, que debes de derivar la letra U, que lo veo, que la A, no le entiendo qué significado tiene el V. Es que ayer, bueno, cuando tengo la tarea del miércoles, investigué y la letra A significa, aquí lo anoté. Ajá, sí. A siempre va a ser una constante. Ajá, una constante. Y justamente, sí. Y la U es una función cualquiera que tenga x. Sí, y lo V, entonces, ¿qué significa, maestra? Es que ahí no lo entendí. ¿Es igual que la U? V. Ajá, mira, es que hay formularios donde te la manejan como U o formularios donde te la manejan como V. V no importa, pero si tienes dos funciones, una va a ser U, otra va a ser V, incluso tres, una va a ser U, otra va a ser V y la otra W. Te debe de marcar, te la tiene que marcar como funciones diferentes. Esta, por ejemplo, es una función seno, Sí, porque tiene trigonométrica. Sí. Y esta es una función exponencial, que no es trigonométrica. Entonces, a esta no le puedo poner U y también a esta. ¿Cómo las voy a diferenciar? Como U y como V. Y si tuviera otra tercera aquí, sería W. Entonces ya voy yo a ponerlas así, a nombrarlas así. Y con esas me voy a fijar dónde está una y dónde está la otra. Y
Si las tengo ya identificadas, forzosamente a cada una le voy a sacar por separado su derivada, ¿no? Ok. Por separado. Y eso es ahí donde radica la U, la V, la derivada de la U y la derivada de la V. Ahora tu A o tu K o tu C, estas letras que ves aquí, que son las tres que manejan, son números reales, son constantes, ¿sí? Son números, no va a ser nunca, 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 nunca van a ser X o Y, nunca. Pueden ser decimales, pueden ser fracciones, pueden ser enteros, positivos o negativos, pero nunca van a llevar una X. Cuando llevan una X en automático se convierten en U o en V, W, ¿sí? Ok. Sí, pero Maestra, yo tengo una duda. Sí. En el resultado, Sí, creo que se equivocó o no sé, no entendí bien de dónde salió. sí. Sí, dime, a lo mejor sí me equivoqué al momento de copiar. En el 2 a la 2x, creo que era sí. 2 a la 3x. Sí, hija, sí. Es un error, muy bien, mío. Aquí, ¿verdad? Ese. Solo ese, ¿verdad, hija? Sí, en el resultado de la derivada de v también lo dejó como 2 a la 2x. Ajá. Aquí, por eso lo tomé mal. Es este, ¿verdad? Que justamente es a la V, ¿no? Para el chico que preguntó. Este es A y este es su V. Y yo copié mal la V. Es 3. Sí, ¿verdad, hija? ¿A eso te refieres? Sí, maestra. Gracias, sí. Copio. ¿Por qué? Porque la fórmula sí me lo está pidiendo. A la V, copiarlo exactamente igual. Por logaritmo natural de A por la derivada de la V, de esta V de aquí, no de la original. La original es toda que sale de la negra. Toda esta. ¿Vale? Es por eso que se llama como que derivada en cadena, porque dentro de una V voy a tener más Vs, ¿no? Y que tengo que estar derivando así como en cadena. Bien, ¿alguna otra duda u observación, chicos? ¿No? ¿Hacemos otra? Yo tengo Sí. otra duda. En la derivada de v, ¿de dónde salió el 3? Sé que es de la fórmula de la derivada de v, pero no entiendo cómo salió. Esta es tu V, ¿no? A la V. ¿Sí? A la V. Entonces, ¿cuál es la derivada de 3x? Que es de la fórmula. ¿Cuál es la derivada de 3x, hija? Sí, ya entendí. Es 3. Ok, gracias. Vamos a hacer esta. Elegí esta porque es la más sencilla de todas las derivadas, pero quiero la diferencial. La derivada de e a la v es justamente e a la v por la derivada de la v. Entonces, quiero la diferencial. Me dice que es e a la v, casi el mismo caso que hace rato. 5x por la derivada de la v. La derivada de esta es 5 por dx. Y terminé. Solo el 5 lo paso al inicio. Terminé de sacar su diferencial. Bien. La actividad, chicos, de lunes se abre en horario de clase. Si tienen problemas con ese horario porque se les vaya a ir el internet a las 7, me avisan con Fátima y se las abro más tarde. ¿Vale? Pero como grupo, no de manera individual, como grupo. Y si no hay problema con su internet a las 7, la dejamos a las 7.
A esa hora se va a abrir. ¿Vale? Pero hablen con su compañera, hablen con el grupo y para que ella me informe. ¿De acuerdo, jóvenes? Ok. Sí. Sí, maestra, gracias. Estoy al pendiente entonces. Gracias, chicos.